el bautismo verdadero es de la vida. Toda la vida me toca a mí descubrir cuál es mi identidad de cristiano y la misión que yo tengo. No podemos ser cristianos de oración y con la misma boca insultar. No podemos ser, y aquí va la parte fuerte, cristianos come hostias y que no comamos el cuerpo de Cristo que cambia nuestra vida. Voy, me confieso, peco y vuelvo y me confieso, peco, vuelvo y me confieso. De tal manera que ya algunos curitos no sabemos de memoria los pecados de algunos, con ganas de decir que nos lleguen y nos digan, de lo mismo, Padre. Entonces, para uno decir, la misma penitencia, hijo. Cree que depende del bautismo y no de la vida la celebración de un sacramento. Oirán, hay tantos hermanitos que dicen, ay, es que yo me habían bautizado de chiquito, pero ahora sí ya me bauticé. ¿Por qué? Porque me bauticé a los 30 años. Eso así se ha bautizado Jesús. El que está con Dios pasa haciendo el bien. ¿Usted pasa haciendo el bien? Muy queridos hermanos, hoy formalmente, digamos, se termina el tiempo de Navidad con esta solemnidad que estamos celebrando del bautismo del Señor. Frente a esto, espero que con lo que podemos decir hoy día se aclaren ciertas dudas, se disipen ciertas contradicciones que podemos tener sobre las ideas de bautismo, del bautismo de Jesús y de nuestro bautismo, ¿no? Entonces, esa es un poquito la pretensión de la homilía, recogiendo un poco lo que hemos reflexionado en las diferentes Eucaristías anoche y el día de hoy. Tratar de entender qué es el bautismo en su etimología, cuál es la diferencia entre el bautismo de Jesús y el bautismo que practicaba Juan y por ende las consecuencias del bautismo para nosotros como una opción que determine también nuestra identidad y nuestra misión de cristianos y por supuesto un acontecimiento que nos determine siempre un estilo de vida según Jesús. Vamos a ver si estas cositas se disipan, asimismo como ya otras inquietudes. ¿Por qué se bautizó Jesús? Jesús necesitaba bautizarse, entonces si Jesús necesitaba bautizarse, necesitaba ser perdonado. En fin, surgen muchas cosas en torno a estos temas y por eso a veces es bueno responderlo. Pero la parte más importante, cómo ir a vivir nosotros la experiencia de bautizados, ¿no? Vamos a ver entonces si cumplimos eso. Empecemos por lo primero, entendiendo el sentido de qué significa la palabra bautismo, ¿no? El bautismo o la palabra bautismo significa baño o sumergir en el agua, ¿no? Es el baño. Esta era una tradición muy popular entre grupos religiosos en el tiempo de Jesús y anterior a él, y siguen también existiendo hoy muchos grupos que manifiestan esa religiosidad o esta simbología del baño ritual, ¿no? Es una purificación exterior que manifiesta también el arrepentimiento y el pecado. Cómo yo me arrepiento de ese pecado y Dios me lava o busco purgar mis pecados. Son formas exteriores de manifestar esto, ¿ya? Pero con Juan adquiere aparte un carácter un poquito más importante. Juan el bautismo lo toma como un bautismo de conversión. Es decir, no puedo estar yo cada año yéndome a bautizar en un tiempo concreto para pedir a Dios perdón de las culpas y de los horrores que he cometido. Y entonces eso se va volviendo una rutina que, ojo con esto, los católicos podemos caer en eso cuando nos confesamos sin entender lo que implica el propósito de enmienda y el verdadero arrepentimiento. Voy, me confieso, peco y vuelvo y me confieso, peco, vuelvo y me confieso. De tal manera que ya algunos curitos no sabemos de memoria los pecados de algunos, con ganas de decir que nos lleguen y nos digan, de lo mismo, Padre. Entonces para uno decir, la misma penitencia, hijo. Es una broma, pero es un chiste, pero que nos invita a pensar en serio, no podemos tomarlo así. Esta manera ritual del bautismo, del baño, de sumergirse en el agua para hacer un cierto tipo de purificación exterior, podría quedarse en eso. Y lo repetían una y otra vez, y cada año en otras religiones tienen bañarse en un lugar sagrado, en un río sagrado, es cada cierto tiempo del año, sin especificar cuál, pero ahí está. Nosotros también podemos caer en eso. Con Juan esto adquiere ya un pasito mucho más grande.
el paso que adquiere el bautismo con Juan, ¿no? Es el de conversión. Conviértanse, preparen la venida del Señor, enderecen el sendero. O sea, aquí ya se está hablando no solo de algo ritual, sino si tú te has bautizado, tienes que cambiar. Esto digo porque hasta hoy la gente cree que depende del bautismo y no de la vida la celebración de un sacramento. Oirán, hay tantos hermanitos que dicen, ay, es que yo me habían bautizado de chiquito, pero ahora sí ya me bauticé. ¿Por qué? Porque me bauticé a los 30 años. Así se ha bautizado Jesús. Ya me bautizaron en el río, no como bautizan los curas con un piti de agua ahí que ponen en la cabeza. ¿Se han oído esto de hermanos separados? Y a veces me río de esto porque eso es no entender la grandeza del sacramento que celebramos. Primero, que no se trata de reproducir lo que Jesús hizo, sino de vivir como Jesús vivió. Porque si sería de reproducir lo que Jesús hizo, entonces a los 33 habría que morir crucificados. Siempre digo eso yo, ¿no? Segundo, no se trata de un rito por cumplir. No es que porque a mí ya me metan en un río diciendo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo ya soy hijo de Dios y estoy salvado, aunque toda la vida viva como iba a ofenderle al amigo que vino a acostarse allá al frente, pero él es muy bueno, viva como hijo del diablo. A los que no están viendo allá en la cámara, entró un perrito y se acomodó plácidamente al lado del ambón, ahí se quedó. Está en la casa de Dios, dice, es mi padre también. Entonces, la gente sí o no piensa eso, ya me bauticé, ya soy salvado. ¿Por qué? Porque me bauticé a los 30, no. ¿De qué te sirve si vas a vivir mal? Entonces, aquí este pasito que da Juan ya es enorme. Es un bautismo, pero es un bautismo de conversión. O sea, tienes que convertirte, tienes que cambiar. Eso ya es bastante. Pero con Jesús adquiere una maravilla. Obviamente, Jesús no necesitaba ser bautizado. Y eso Juan se lo dice, eres tú el que me debe bautizar a mí. Y Juan le dice, hay que cumplir. Haz lo que te digo porque tenemos que cumplir la voluntad de Dios, que no consiste en la purificación. O sea, no es que Jesús se va a bañar, ya me perdono y con esto no, porque él ni siquiera tenía pecado. El bautismo del Señor es del Espíritu. Por eso el mismo Juan había anunciado que luego de él va a venir, después de él, va a venir alguien que bautizará con el Espíritu Santo, ya no con agua. El baño de Cristo es el baño del Espíritu, es el sumergirse ya no en un agua para que muera el hombre pecador, sino es que el Espíritu de Dios le sumerge al hombre en su realidad divina para que descubra que este hombre es hijo de Dios. Y eso se revela cuando suena la voz en el cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Es un bautismo en el Espíritu, ya ni de purificación, mucho menos solamente de conversión. Es un bautismo que exige al ser humano tomar conciencia de que uno es hijo de Dios, descubrir esa identidad de hijo de Dios, decía en la misa de 11, y descubrir por ende la identidad que yo tengo para saber cuál es mi misión y cuál es mi tarea dentro de la iglesia y con mis hermanos. Vean el cambio que da con Jesús. Y en ese bautismo hemos sido bautizados nosotros. No es que uno se santifica porque ya en la fuente bautismal se queda todo, para nada. Al contrario, yo quisiera que toditos, incluyéndome, nos quedáramos así de buenos como cuando nos bautizaron de niños, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Aquí estuviera ante un mundo de santos yo, pero ahorita, empezando desde el padre Marcelo. Claro, el bautismo verdadero es de la vida. Toda la vida me toca a mí descubrir cuál es mi identidad de cristiano y la misión que yo tengo. ¿Eso quiere decir que Jesús fue descubriendo? Por supuesto que sí. No es que Jesús desde que nació ya sabía todo lo que le iba a pasar. Al contrario, Él va descubriendo primero el hecho de ser en Él depositario de ese Espíritu Santo que le haga llamarle a Dios, no como todos le llamaban antes, sino que le haga llamar papito. Y después, por supuesto, de una manera muy especial, la misión que tenía.
esa que había anunciado el profeta Isaías, de ser una luz que brille, de devolver la vista a los ciegos, de liberar a los cautivos por el pecado, y esa era su tarea y esa era su misión. En otras palabras, ¿cuál es la misión del cristiano? Y con esto ya me meto al tema de ustedes, acabando el resumen. Lo dice la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vean cómo en 4 renglones, de una manera muy sencillita, explica cuál debería ser la vida de un cristiano que se descubra hijo de Dios y que entienda que el bautismo no es un simple rito, sino implica toda la vida de compromiso obediente al Padre. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principios en Galilea después del bautismo predicado por Juan. Después, porque es el nuevo bautismo que trae Jesús. Es la nueva alianza de Jesús y de Dios con el pueblo, ¿no? Y de ahí dice, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué lindo ese resumen. Les resumo más, dije 4, dejemos en 2. El Espíritu de Dios presente en el hombre, el que está con Dios. El bautismo es eso, estar con Dios, que Dios esté con nosotros. Ese es el misterio de la Navidad. Por eso la Navidad termina con esta belleza de fiesta del bautismo del Señor, porque ahí descubre que es hijo de Dios, que el Hijo de Dios vino a este mundo. Eso es un signo precioso, Dios descendiendo al hombre, el Espíritu Santo descendiendo al hombre. Y no, la forma de la palomita dice mucho, no vayan a creer que es porque es el avecita de la paz, creen algunos. No, esto tiene una profundidad teológica grande. Veámoslo primero. Cuando Dios creó el mundo, ¿cómo crea el mundo? Ustedes sí se acuerdan cómo empieza el libro del Génesis. Dice que al principio no había nada, solo el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Es la imagen de un ave. El Espíritu de Dios representa, sabe que va dando la vida, haciendo de la nada todo. Es decir, el Espíritu de Dios es el que crea. Después, cuando Jesús toma carne para indicarnos que la presencia de Dios está en el hombre, María concibe por obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. Vuelve a asomar esta imagen. Y el nuevo hombre, que es Jesús, contrario a Adán, que es el hombre que pecó, que cayó, después de bautizarse, se da cuenta que es el Hijo de Dios y que tiene una gran misión. Tarea para los bautizados hoy, entonces. 3 cositas. Primero, estar con Dios. Entender que Dios ha venido a nuestro encuentro. Usualmente hay religiones que plantean que el hombre va en busca de Dios, a encontrar a Dios, a agradarle a Dios. Y por supuesto que el hombre tiene que buscar la complacencia de Dios. Pero ¿saben por qué? Porque es Dios el que ha tomado primero la iniciativa en venir en busca de nosotros. Así como somos. Y esto choca a veces en la cabeza de la gente. Me decía alguna vez en una confesión un joven, en un diálogo con él, ¿no? Que ¿por qué Dios me va a querer a mí? ¿Por qué Dios me va a querer a mí? Y no había forma de hacerle entender. ¿Por qué? Si yo he hecho esto, el otro, y a pesar de ser hombre, él mismo me decía que ha vivido como un hombre de 27, aunque solo tenía 19. Es lo que me decía, ¿no? No sé cómo sabrán vivir los de 27 y los demás, eso ya no me puse a preguntar, pero intuía, ¿no? Entonces dice, ¿cómo me va? ¿Y por qué me va a querer a mí? Y me mataba explicándole. Ya después me cansé, el padre Marcelo es así medio sarcástico en hablar, yo sé decir, medio cruel soy en hablar. Los que han venido a hablar en el despacho saben, lindos cuando da el sermón, pero ya cuando doy ahí hablo durísimo, les digo las cosas así, con metralleta, quema ropa. Le digo, ¿sabes por qué? Porque es tu papá y porque le da la gana. ¿Vos quién sois para que diga que no te quiere? Déjale a él. Quedó calladito porque le da la gana. Dios vino a tu encuentro y al mío porque nos ama, porque le da la gana de quererte. ¿Cómo obligas a una persona a no quererte? Si de nuevo ustedes creen que hubiera tantos enamorados de unas cosas que no valen. Pero ¿cómo le puedes querer a ese? Feo, borracho, ocioso, no trabajes, pero es que le quiero. ¿Cómo le puedes querer a esa coqueta? Te traiciona cada semana. Es que le quiero. Pero ¿cómo? Si él no te quiere o ella no te quiere, pero yo sí. No puedes mandar. Asimismo en el corazón de Dios no puedes mandar.
Dios te ama, es tu Padre y viene al encuentro del hombre y viene al encuentro de todos nosotros, ni por santos, ni por perfectos, ni por justos, por ser sus hijos. Y nos viene con su amor a enseñar que somos también hijos de Dios, que recobremos esa dignidad, que nos dejemos llenar de su Espíritu Santo. Dios con nosotros, dice el nombre de la Navidad, el nombre que le ponen de Manuel. Dios con nosotros. ¿Por qué Jesús hizo todo lo que hizo? Porque Dios estaba con él, porque el Espíritu de Dios estaba con él. Quiere decir que los resultados de nuestra vida muchas veces están como están porque Dios no está con nosotros. Porque muchas veces preferimos las cosas que hasta nos destruyen o que dañan a los demás. Solo ahí deberíamos ver cómo está mi vida. ¿Cuáles son los resultados de mis actuaciones para que yo me pueda dar cuenta si estoy o no estoy con Dios? Quien está en la luz se nota, quien está en la oscuridad se nota. Bañe, cámbiese, peínese, maquíllese en la oscuridad sin ver nada y salga a la luz, verá cómo sale. Hecho una gachería, ¿cierto? Pero con la luz se ve diferente, ¿o no? Por supuesto que sí. Entonces depende con quién está usted para saber los frutos. Yo me temo que este mundo mucho anda sin Dios. Las ambiciones, la muerte, el dolor, la violencia, no es sino en el fondo el resultado de personas que andan sin el Espíritu de Dios en su vida. Porque si estuvieran con el Espíritu de Dios, otros serían las acciones que realizan. Dice que Jesús de Nazaret, después de sentirse lleno del Espíritu Santo en su bautismo, pasó haciendo el bien. Sencillito. Ahí está, por eso digo, es facilísimo resumir cuál sería la tarea del bautizado. De mañana fui más extenso porque tomé dos aspectos, la identidad y la misión. Hoy tomo solo esta partecita de la carta del libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas para invitarles. El que está con Dios pasa haciendo el bien. ¿Usted pasa haciendo el bien? Si les preguntáramos a las personas que le conocen, al marido, a la mujer, a los hijos, al papá, suegra, nuera, yerno, cuñada, ¿qué dirían? No, esta suegra mía solo pasa haciendo el bien, esta nuera mía solo pasa haciendo el bien, este yerno mío solo pasa haciendo el bien, este hijo mío solo lo hace el bien. De Jesús eso se admiraban la gente de su tiempo, decían: todo lo hace bien, todo lo hace bien. No tendríamos que quejarnos del mundo que tenemos. Católicos matando, católicos robando, católicos traicionando, católicos valiéndose de la política para usurpar dinero ajeno, para corromper conciencias y corromper su propia mente. No tendríamos que aceptar sociedades enteras viviendo un banalismo y un vacío de afectos, de cariño y de felicidad tan increíble, buscando llenarse como se llena un mendigo, aunque sea con la basura o comiendo de la basura, así también comiendo de las basuras sociales que el mundo da para llenar un poco una vida vacía. Esto lo vi recién, el día jueves en la noche, que me hice un poco tarde, no llegaba un taxi, tuve que venir caminando un poquito, había mucha gente, estaban en fiesta al lado del estadio, bueno, creo que seguía la fiesta esa, y vi muchachitos, peladitos, entre 15, 17 años, qué barbaridad, el licor, el vocabulario, el manoseo entre ellos, dizque ayudando a la compañera que estaba borracha y con 20 centímetros de vestimenta en sus piernas, parecía la bufanda. Y no tengo nada contra la ropa, sino el sadismo, llamémosle así, de quienes dizque queriendo ayudarle, le tomaban como un objeto, y ella también muy mareada, muchachita. Padre, ¿por qué no hizo nada? Le soy sincero, porque no te metes en medio de 30 guambras borrachos ahí a decir no hagan eso, no sean morbosos. Sales pateado, porque según ellos están felices, son los amigos. Esa gente no está haciendo el bien. Y los que les venden ese trago no hacen el bien, y los que venden esa droga no hacen el bien. Y los taitas que se acuestan a dormir tan tranquilos sin saber dónde están sus hijos no hacen el bien. Y no me vengan a decir anticuado. ¿Se han dado cuenta que ustedes, el dinero que va y viene,
Las joyas, que no son sino objetos que no te has de ir cargando, eso ustedes ponen en caja fuerte y aseguran bien, ponen hasta en banco, la plata la guardan en banco. Y muchas veces a las personas queridas las dejamos allí a expensas de cualquier ladrón de la felicidad, de la pureza, de la nobleza. No me vengan, perdónenme. ¿Cuántos que entran a los gobiernos y no hacen nada bien? Aunque después digan que ahora sí ya van a hacer, vota de nuevo por mí. De eso estamos recibiendo un mundo. Por Dios, tanta gente corrompida en su propia entereza de familia, débiles y frágiles para poder mantener la fidelidad que prometieron en el altar. Pasamos haciendo el mal por donde están, pasamos haciendo el mal en el negocio que estamos, y que yo sé que eso está mal y que hay un sobreprecio, porque sobreprecio no es solo la carretera, la refinería inexistente, sobreprecio es también los 30 centavos, los 50 centavos que tú pones extra, aparte de lo que ya estás ganando, el 30 o el 60. Eso también es. El agua que le pones a la leche, o la leche que le pones al agua, no sé. El pan, hoy día comía en un lugar en el que decían que era gallina criolla, de criolla esa gallina no tenía nada. Y yo no soy experto en cocina, pero sí he comido. Gallinita runa decimos acá, ¿no es cierto? Así de fácil te estafan la gente, así de sencillo. Amigos haciéndose el mal entre ellos. Jesús pasó haciendo el bien. Ese es el primer paso de todo bautizado. Haz el bien a toda hora, en todo momento y a quien puedas, porque el bien que das es un bien que lo siembras a ti mismo. Yo pienso que el bien o el mal en este mundo global te viene a ti. Si tú disparas un arma y este mundo es un globo, sí irás matando a muchos, pero esa bala asesina te terminará dando a ti por la espalda. Pero si tú mandas tu beso, tu abrazo, tu caricia, tu solidaridad en este mundo global, ese beso, ese abrazo, esa solidaridad llegará a ti. Da cariño y recibirás cariño. Si yo les tratara mal a mis monaguillos, les pegara, les mordiera, ¿ustedes creen que volverían? Si me quieren un chance, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Es porque yo les quiero mucho a ustedes y les respeto mucho. Uno da y recibe. Así es el mundo. Haz el bien y punto. Y vas a ver cuánto bien recibes del mundo. Y la segunda cosa, que es clarísima de un bautizado, dice que Jesús pasaba sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es decir, evita el mal, ayuda a arrancar el mal de este mundo. El bautizado no solo tiene que contentarse con hacer el bien, también tiene que evitar el mal, arrancar el mal. Tenemos que luchar contra el mal que se nos quiere meter por todo lado, en nuestras propias casas, en nuestra propia vida. Hoy día me consultaba alguien vía el Twitter, ¿no? Me decía, padre, sí vio esto, y me manda un tweet ahí. Y salía la foto de un sacerdote, no sé, no lo conozco, no es de este país, es de por ahí de Inglaterra. Y no sé si es católico siquiera o será anglicano, no sé, pero decía, sacerdote cristiano dice que está de acuerdo con católicos a favor del aborto y de la eutanasia. Y entonces muchos dicen, este sacerdote está a favor de eso. Perdónenme, pero si el cura Marcelo viene a decirles aquí, vengan niños, les ofrezco marihuanita rica, vengan, tomen droga, tengo traguito barato, el yunguillano bien puesto, venga. Serían tontos si ustedes me creen, pues. Vengan, a las chicas las vamos a prostituir. Sé que suena duro lo que estoy diciendo, pero es para que entiendan. No porque esté revestido de cura, ese mal ya empieza a ser bien. Arranca el mal. Y muchas veces nosotros somos cómplices del mal. Sí, somos buenitos, hacemos bien a todo el mundo, pero no se olviden que el fin no justifica los medios. Teníamos un gran narcotraficante en nuestro país vecino del norte, que construía ciudadelas enteras, daba mucha plata, pero a costa de matar a miles. La plata del narcotráfico, la plata del coyoterismo, la plata del chulquerismo, puede inclusive animar fiestas religiosas católicas, pero eso es fruto del diablo. Para mí ese es fruto del dolor humano, y ese mal que estás haciendo no es de Cristo. Cristo pasó haciendo el bien a todo mundo y sanando a los oprimidos por el diablo. No seas ocasión de pecado para nadie, no hagas daño a nadie, no hagas y no causes mal a nadie.
El momento en que tú haces eso, vas sembrando bien en este mundo. Pero si tú te cruzas de brazos por Dios, si ser hijo de Dios implica llevar su Espíritu Santo y dar testimonio de Él, que se nos vea, y a basta de cristianos, voy a usar la palabra dura que solía utilizar mi madre, pero sé que es grosera, tal vez a alguien le pueda sonar herética, pero ya que me perdone Dios y que me perdone ella, pero decía las cosas bien dichas. No podemos ser cristianos de oración y con la misma boca insultar. No podemos ser, y aquí va la parte fuerte, cristianos come hostias y que no comamos el cuerpo de Cristo que cambia nuestra vida. Y ella no estudió teología, simple y llanamente por sentido común. Ya basta de cristianos que celebramos bautismos, matrimonios y el trago está bienvenido. Ya basta de cristianos que rezamos Padre Nuestro y estamos peleados con todo el mundo. A propósito de eso, vamos 7 días del primer mes del año. ¿Ya se reconciliaron? ¿Ya devolvieron lo que pidieron? ¿Lo que les prestaron? ¿Ya pidieron perdón a alguien que ofendieron? Entonces, el nuevo año. Ahí está, no podemos ser cristianos de eso. Qué lindo, hoy día todas las misas, absolutamente todas han estado como estas. La de 11 reventaba y nos llovía, estábamos apretados hasta aquí. Qué lindo verles bastante. Pero no nos podemos quedar en esto. Que la gente diga de nosotros, el Espíritu de Dios actúa en esas personas. Actúa en esas personas porque tienen conciencia de que son hijos de Dios y descubrieron su misión, hacer el bien y evitar el mal allá afuera. Esos cristianos necesitamos, no los que lleven un Cristo en el pecho y el diablo en su corazón, no los que lleven a Dios en su boca, pero dentro podridos por el odio, por el resentimiento, por la ambición, por el rencor. No cristianos que sean santos en estos 4 paredes del templo y afuera en el trabajo, en sus relaciones familiares, interpersonales, tratándose como enemigos, como lo están haciendo políticos. Ya me cuentan que en mi pueblo se cayeron a banderazos de 2 bandos porque se estaban quitando las banderas de los postes. Por Dios. Y han de decir que son cristianos. Que este tiempo tan difícil que se nos viene, no nos dividamos. El otro es hermano, aunque sea del partido blanco y tú seas del negro. Somos hermanos. El que quiera hacer el bien y evitar el mal, ese es el verdadero Hijo de Dios. Que el Espíritu de Dios nos haga entender el verdadero sentido de ser bautizados hoy en este mundo en el que no podemos ser cómplices de la maldad, sino mostrar al Dios en el que decimos creer. Que el Señor nos bendiga y que así sea. Les invito a ponerse de pie.